Hola, buenas noches. Noche miércoles a jueves. Dijimos que todo esto se iba a poner muy interesante y estamos empezando como si fuera aquello de la subida al Tourmalet, vamos a decirlo así, que cada vez va a ser más empinado y más complicado y que hoy ha tenido ese pequeño aperitivo de la sesión de investidura 178 a 172, ha perdido en la primera votación fijo. Nosotros hemos dicho y seguimos insistiendo que salvo alguna cosa escandalosamente sorprendente, el viernes también perderá en esa segunda votación donde solo haría falta la mayoría simple. Parece que también perderá fijo y a partir de ahí nos adentramos en unos caminos que vamos a explicar con detenimiento hoy. Creemos que van a ser muy intensos. Hablaremos de las notificaciones fehacientes del rey y de otras opciones que se están abriendo cara a la próxima semana. Hablaremos de una cosa que, ojo, puede aparecer en medio del escenario el próximo viernes porque no sé si lo saben, pero el próximo viernes, día 29, se cumplen los 10 días de plazo que dio el juez de Arena a Puigdemont para que notificara si había recurrido el tema de la inmunidad. Como en principio no lo había hecho, lo sabía Arena, pero quería la constatación de dar ese plazo, el día viernes podría pedir la extradición de Puigdemont y imagínense, en medio de la segunda votación donde parece que va a salir obviamente en contra de Feijóo, puede aparecer de golpe esa petición de extradición que puede hacer volar por los aires todas las ideas del Partido Socialista de Sánchez. Que será el tercer argumento. Imagínense que todo eso no acaba de tirar y que Sánchez es designado finalmente candidato. Viene el otro escenario todavía más difícil. Yo no sé hablar francés, les admito. Había un puerto que era la Whisky o algo así, no sé cómo se pronunciar, que era como el Tourmalet por ahí. Pues parece que viene después. No sé si uno está en los Alpes y otro en los Pirineos, lamento mi desconocimiento del Tour de Francia, pero que es plantear dentro del PSOE, de un PSOE nervioso, como explicaremos, que la amnistía es una cosa de niños. Parece que esa tercera dificultad tampoco va a ser muy sencilla. Como decíamos, hoy ha sido un día sin sobresaltos, será el cuarto tema que vamos a hablar. Vamos a anticiparnos, a hablar del futuro antes de lo que ha pasado hoy. Hablaremos de que hoy Feijóo pues, se ha dedicado a cabrear al PNV, que se ha enfadado, pero el PNV, como hemos recordado, debería empezar a preocuparse de los números que va a tener y de su derrota contra Bildu, porque obviamente el votante del PNV, como ha reconocido y ha preguntado inteligentemente en este caso Feijóo en medio del debate, el PNV no está, vamos a decirlo así, no parece lógico que vaya a aplicar a juntarse con la política, por ejemplo, económica de Podemos. Sus votantes eso no lo ven, que en el fondo son la de Bildu, con lo cual la bofetada puede ser histórica. A todo esto, Feijóo se ha reforzado y mucho, incluso nos hace tirar alguna cosa por los suelos. Nuestra apuesta de que es un cadáver parece que empieza a resucitar. Ya ven, al final las cosas acaban siendo más místicas que otra cosa en este país. Y que nadie dude que si nos vamos a las elecciones del 14 de enero y Feijóo mantiene la campaña lo que ha hecho en el Congreso estos días, puede ganar y con facilidad a un Sánchez que estaría tocado si tiene que ir a elecciones. Ojo al dato, quizá no haya sustitución de Feijóo, porque Feijóo, como quien dice en el último round, y como insistimos ayer, cuando no ha trabajado su equipo, sino cuando él ha decidido las cosas, cosa que debería empezar a tener claro el gallego, ha conseguido salvar el tipo. Y veremos si eso le permite un trance de unos meses más. Luego nos iremos a hablar un poco del PSOE, de esa... No vamos a perder el tiempo hablando de Óscar Puente, obviamente, se imaginarán, hasta en el PSOE se avergüenzan de él, gente que ya no está en el PSOE, bueno, sí que está, pero como si no estuviera con Leguina, dicen que le dio asco. La Chiqui dice que se equivocó con el tema de Aznar, que en 30 minutos es fácil equivocarse, en fin. Lo que está demostrándose es que los nervios en el PSOE ante una sesión que no esperaban que fuera como fue, y ante un comportamiento de Sánchez infantil de intentar jugar al despiste como si esto fuera un juego de niños, pues parece que no ha acabado de resultar. Se suma además la presión de Junts, Esquerra y todos estos partidos
que recuerden, sacaron menos votos en Cataluña que el propio PP, y Junts ha agradecido hoy el pago directamente que ha hecho el gobierno al sacar al separatismo de la lista de la Europol. Ojo que es un tema importante, porque algunos están pensando que si Junts admite que eso es un pago, podríamos estar delante de un delito del propio gobierno, cosa que tampoco sería de extrañar en este momento. Imagínense que se le acumularían las cosas. Y los nervios son tales en el Partido Socialista, pues que hoy han tenido hasta mínimo 3 broncas de miembros del alto staff del Partido Socialista, pues con prensa. Vamos a intentar detallarles las 3. Han sido contra los periodistas, uno que Diario Girado, Jorge Sainz de Voz Populi y Vito Quiles, en principio de EDATV. Han sido 3 momentos sorprendentes porque denotan de que las cosas no están tan claras en el Partido Socialista como algunos quieren vender. Y acabaremos recordando que el próximo martes estamos en Gijón, el restaurante Le Menhir, a las 6, un coloquio debate, y les explicaremos un poco porque nos han pedido un par de personas para cómo deberían hacer para poder hacer los actos en su localidad, en su ciudad. Y nosotros lo vamos a explicar porque es una cosa muy sencilla, simplemente lo que no tenemos, y lo decimos con claridad, es un local donde hacerlo, que quepan 15, 20, 25 personas. Un restaurante como el que vamos, por ejemplo, en Gijón, nos vale que nos digan el día y el gasto es cero. Nosotros nos desplazamos, para eso están las aportaciones, que por cierto siguen en 350 héroes que están pagando a los más de 20.000 oyentes, gracias a los 350 héroes, y nosotros nos encargamos de todo, de llegar a la ciudad, de hacer la conferencia, obviamente de coordinarnos con la persona que nos lleve, de poner el tema para que pueda venir la gente que lo desee, porque estamos recibiendo, lo decimos con claridad, de diversas ciudades. Nos han escrito de Málaga, de Coruña, de Bilbao, de San Sebastián, de Valencia, diciéndonos que por qué no vamos allí. Y nosotros el problema es que no podemos desplazarnos a sitios sin saber dónde. Pero el momento que alguien nos ponga eso, un local, un acto de 1 hora y media, 2 horas, oiga, y luego improvisamos, que esto tampoco es la BBC, vamos a decirlo así de claro, esto es un programa artesanal y como tal, pues nos adaptamos a todo. Y en eso nos gustaría ese acto que haremos la semana que viene en Gijón, el martes, pues trasladarlo cada mes a una localidad diferente. Y decíamos, vamos a empezar hablando de lo que puede suceder, recordando el 178 a 172, pero hablando de los pasos que podemos decir casi inmediatos, de este ascenso. Alguno pensará que al infierno. Nosotros recuerden que hace días decimos tranquilidad, la gente está muy excitada, tranquilidad, las cosas se acaban haciendo bien. Y pensamos que ese mensaje hay que seguir transmitiéndole. Claro que estamos en un momento difícil. Escalar el Tourmalet no es una cosa sencilla y a algunos a nuestra edad pues nos parece un milagro. Pero hay que aguantar, hay que intentar mantener la calma porque al final, como siempre hemos dicho, hay mucha gente que trabaja para que las cosas no sean del todo malas, hay gente de Estado que está preocupada por la situación y que está intentando activar todos los mecanismos para que la democracia se refuerce en este periodo. Y decíamos, los siguientes pasos, pues en principio, hoy ha perdido Feijóo, el viernes en teoría también deberá perder, si hasta ahí todo es normal, que vuelva a perder la votación, lo que confirma, por cierto, que el independentismo es muy fiel a Sánchez, que mantiene una disciplina férrea dictatorial, el presidente del gobierno en funciones, pues a partir de ahí correría el plazo y la entrada de un nuevo personaje en liza, que sería obviamente Su Majestad el Rey. Él tiene que activar la ronda de consultas, ya que empiezan los fuegos artificiales. Porque la Constitución dice que obviamente le ha de activar la rueda de consulta. Recuerden que desde el miércoles, desde hoy, corren los 2 meses de plazo en los que si no hay presidente se vuelven a convocar elecciones que automáticamente serían el 14 de enero. Hasta aquí vamos a intentar sintetizar para que todo el mundo lo tenga claro. Es decir, si no hay presidente, antes de 2 meses contados desde hoy, habrá nuevas elecciones. Ahí se abriría un escenario brutal. El recorrido, en principio, cómo funciona el tema, que es algo que mucha gente desconoce, pues ahora abre una ronda de consultas nuevamente el rey y el rey se dedica a lo que hemos dicho en más de una ocasión, a contar palitos.
Y aquí es donde viene un poco muchas de las vicisitudes que hay que empezar a valorar. ¿Cuándo empezará esa ronda de reuniones el rey? Pues en principio, cuando él considere que las cosas parecen un poco claras. Y aquí el rey podría retrasar. Es una de las opciones que se baraja. Ya saben que la Casa Real, lo decimos con todo el respeto, obviamente, acaba haciendo muchas cosas que aquí sugerimos. Pero una de las cosas que se baraja es que la Casa Real, al ver que no hay ninguna manifestación fehaciente, volvemos a usar esta palabra que nos encanta, de un posible gobierno, fíjense que Sánchez solo hace que decir que va a gobernar, pero nadie apuesta directamente que está todo atado, podría un poco dilatar incluso esa ronda de consultas. Porque hay más escenarios previstos, porque volvemos a insistir en un tema concluyente. Son consultas. Y aquí la pregunta del millón es, ¿una consulta real tiene régimen jurídico? Porque si lo tiene, obviamente, las respuestas que reciba de los líderes políticos que vayan, solo debe hacer al rey sumar palitos. Y si vuelve a sumar palitos el rey con los que vienen, pues volverá a salir 172 a Feijóo y 151, si no nos equivocamos, a Sánchez. Con lo cual, si se sigue estrictamente lo que dicen los palitos, debería volver, lo cual parece que no es muy adecuado, a proponer a Feijóo a la candidatura. Y aquí Feijóo podría incluso decir al rey que ahora sí que tiene los apoyos necesarios. Imagínense la situación. Sí, y aquí viene el otro tema importante, si consideramos que las consultas no tienen régimen jurídico, que si son simplemente consultas, como me explico, a ver cómo lo explicamos esto con algún buen ejemplo. Oiga, que a ustedes les pregunto algo, ustedes me responden, pero no me responden a nivel perito ni a nivel judicial, sino me responden lo que quieren. Entonces el rey puede decidir obviamente unilateralmente que el señor Sánchez pueda ser candidato. Porque en el caso de que tenga un criterio jurídico detrás, lo que diga Sánchez no tiene validez. Lo que diga Sánchez obviamente de terceros. Porque claro, vamos a ver la escena. Su Majestad y el presidente en funciones. Sánchez, ¿qué le va a decir? Voy a ser el nuevo presidente. Y su Majestad le va a decir, correcto, Pedro, ¿qué apoyos tienes? Mira, tengo mi partido, vale. 120 y algo, no me acuerdo los que son. Vale, tengo los de Sumar. Vale, lo dices tú, que venga la señora Layoli a explicármelo. Hola, soy Yolanda. Tengo aquí los 32 también. Bueno, que aquí tenemos otro lapsus, a ver si tiene los 32 o los 27 más 5 de Podemos. Pero bueno, eso es otra historia. Pero se considera líder de grupo, con lo cual en principio ha de perjurar que tiene a los 32. ¿Vale? Y entonces su Majestad dirá, vale, usted tiene tal, tal, tal. ¿Vale? El resto, el PNV va, también le dice, tengo Majestad, tiene aquí los 5. Pero claro, Junts, Esquerra, Bildu, parece que no van a ir. Con lo cual el rey se queda con la duda de quién ofrece esa notificación fehaciente de que esos votos van a ser para el presidente Sánchez. Sánchez, hombre, algunos pensamos que si a ustedes les dan mañana, les llaman de un ayuntamiento, les dicen, ten una notificación, y dicen, no, yo que sé qué, no vale, o la cogerá mi primo, no vale, ha de ser uno en persona, para eso son notificaciones fehacientes, que la recoja y desde el que cuente el plazo. Con lo cual ahí el rey tiene la primera disyuntiva. Él es conocedor, obviamente, de esta problemática. Y una salida que tiene es, como es consciente de que no se va a poder demostrar de forma fehaciente los números de un candidato, pues quizá retrasaremos la ronda de consultas, no tiene ninguna obligación de hacerla mañana, hasta que sea conocedor fehacientemente de quién va a apoyar a un candidato u otro. Pero esto sería seguramente inmiscuirse en un momento complicado, porque se imaginarán que la izquierda, la ultraizquierda de este señor Sánchez, pues no va a permitir eso, y la campaña podría ser feroz, que se inmiscuye el rey en temas que no le tocan porque él simplemente jugarían con esto. Hace unas consultas, pero no son jurídicas. Él únicamente ha de escuchar, es lo que va a explicar todo este grupo
de Frankenstein, lo que va a explicar es que él solo debe escuchar y si el presidente Sánchez le dice que tiene apoyos, creérselo. Y aquí nos ponemos en un momento, íbamos a decir real, no en el sentido de monarquía, sino real de verisimilitud. Que ustedes van a hacer mañana una cena. Vamos a decir una tontería, y vamos a decir una boda, pero una boda a estas alturas son complicadas. Una cena, y van a invitar a 7 personas. Entendemos que lo normal es que esas 7 les digan que van a venir. O vamos a dar por bueno que uno diga, van a venir el resto a la cena. ¿Lo daremos por bueno? ¿O preferimos que nos lo digan ellos? Porque son 5 platos más para cocinar. Y si es un restaurante ni les cuento. Y ese es un momento delicado de los próximos días, que puede aparecer a principios de semana, y ahí es donde jugará el rey a acelerar o no la ronda de consultas, porque al final fíjense el detalle, la acelere o no la acelere, al final tendrá que tomar una decisión clave, y es, ¿vale la palabra de Sánchez, el señor que cambia de opiniones, por cierto, cada 2 días, como garantía de que tiene atados los grupos parlamentarios y su voto? Hombre, no diremos que Su Majestad escuche este programa, pero no hace falta escuchar este programa para saber que Sánchez miente más que habla. ¿Qué compromiso puede poner Sánchez al rey si le miente? Consciente o inconscientemente, ¿eh? Porque ¿qué documento tiene Sánchez para confirmar que Junts, por citar el ejemplo más claro, va a votar a su favor? ¿Tiene un manuscrito de Puigdemont? ¿Hay algún papel que lo explica? Que tampoco podría valer, porque Puigdemont saben que los papeles, las sentencias se las pasa por ahí. Y eso al final es un elemento clave, es el primer escalón del Tourmalet, las primeras curvas, que ya son muy complicadas. Porque si el rey no accede a designar a Sánchez, elecciones el 14. Si el rey suma palitos y dice, miren, mi función es sumar palitos, y resulta que yo puedo entenderlo o no, pero vuelve a tener más números con la gente que ha hablado el señor Feijóo. No parece lógico que proponga nuevamente a Feijóo, pero teóricamente así puede ser. Es más, hay una variante que no creemos, pero que el PP propusiera de presidente a alguien que no fuera Feijóo. Con lo cual, ahí volvería a contar el número de palitos. Imagínense, nos inventamos, porque sería histriónico. Debería ser obviamente un diputado que pusieran a Cuca Gamarra de candidata a presidenta del gobierno. Bueno, en fin, cosas más raras hemos visto en este país. Claro, ya estamos hablando de que el rey, ¿qué va a ver? Que Cuca Gamarra tiene 172 a favor y que Pedro Sánchez tiene 151, por mucho que diga Pedro Sánchez. Porque según la teoría de Pedro Sánchez, si no va Junts, no va Bildu y no va Esquerra, Cuca Gamarra, por citar a alguien diferente a Feijóo, podría decirle al rey, no, es que Junts me va a votar a mí. Pero, majestad, no se lo diga a nadie. Claro. Y Sánchez le va a decir, Junts me va a votar a mí. ¿Y qué hace el rey Felipe? ¿A quién se cree? ¿Qué documento aportan? Al final, que esto que parece muy tonto es realmente muy complicado. Porque la verosimilitud, el hecho de ser una notificación fehaciente, implica que quien la dé tenga que ofrecer algún tipo de garantía, en este caso, por muy informal que sean las charlas, al rey. Y ese elemento, pues el PSOE no tiene claro cómo hacerlo. ¿Alguien se cree de verdad que va a obligar Sánchez a Bildu, a Junts y a Esquerra a pasar por la visita al rey? Ojo, que en este país todo puede suceder. Y ese, decimos, es el primer escalón que puede aparecer antes o después de otras curvas complicadas. No sé si se acordarán que el día 19, decimos el día porque dio 10 días, el juez de Arena solicitó en una providencia a Puigdemont, bueno, al equipo de Puigdemont, que notificara si había recurrido el tema de la inmunidad.
si no lo había recurrido, como no lo había recurrido en tiempo y forma, pues corrían los 10 días en los cuales puede pedir la extradición inmediata de Puigdemont. Y esos días, vencen el 29, que casualmente es el viernes. O sea, el viernes, técnicamente, Llarena, no sabemos la hora exactamente, o si lo haría el sábado, el domingo, el lunes, o se esperaría el martes, o cuando quisiera, podría pedir la extradición de Puigdemont y, en principio, con las últimas sentencias, debería ser inmediata. ¿Ustedes se imaginan la situación? Pierde la segunda votación Feijóo, el PSOE ya empezando a hacer sus cábalas. ¿Cómo vamos a explicar esto, la amnistía, sin que nos peguen de hostias? Y de repente sale una última hora que el juez de Llarena pide la extradición a Puigdemont. Ya la leche sería que Puigdemont se nos fuera a Rusia. Con Putin ya sería la leche. O a Suiza para intentar evadirse. Por entonces ya sería casi reírse directamente de todo lo que está pasando en España. Ese sería el segundo momento de curvas en la gran subida que viene estos días, que puede ser antes o después de lo del rey, porque si se mezcla todo ya ni les cuento lo divertida que va a ser la semana que viene. Y hay un tercer momento culminante que se ha visto sobre todo estos días, que es la palabra amnistía. Fíjese que hoy se ha desdecido un poco Salvador y ya intentando a ver si cuela lo de quitarlo de la amnistía, pero parece que todos han apostado tanto por la palabra amnistía, dándola por hecha, que en el independentismo creemos va a renunciar a ella. Recordemos que la pide antes de la elección de Sánchez. Y el PSOE de Sánchez parece que tiene muchas dificultades incluso en pronunciar su nombre. Y eso nos lleva a ese tercer escenario, bien intenso, de cómo, viendo el resultado de la primera sesión de investidura, cómo se va a tomar el partido. Esto obviamente tendría que haber pasado el primero y Llarena no haber hecho la petición de extradición, es decir, sería un tercer escenario también complicado. ¿Cómo va a explicar Sánchez al PSOE lo de la amnistía? Pues parece complicado. Nosotros insistimos en ese grupo de diputados que si llega esa tercera hipótesis, votarían que no a la presidencia de Sánchez, porque consideran que es algo suficientemente grave para que vuelva a decidir votando el pueblo español. Y ahí nos entraríamos en la dinámica de, con todo el avance que ha hecho Sánchez estos días, estas semanas, con las mentiras, verdades, menos verdades, la cobardía, lo de poner al fulano del puente, con todo eso, entra la duda si es un político quemado. Porque curiosamente, y saltamos ya a lo de hoy, con todo lo que ha pasado, a pesar de la derrota de 178 a 172, Feijóo ha surgido de las cenizas, y lo que era un cadáver, que nosotros le bautizamos cadáver, como saben, aquí siempre decimos lo mismo, aquí hay que ir día a día. Aquellos que hayan oído el programa hace una semana dirán, este señor está diciendo lo contrario. No, lo hemos dicho muchas veces, todo cambia de un día a otro. La espléndida actuación de Feijóo, hoy menos, hoy ha sido bastante aburrido, hay que reconocerlo, en estas sesiones de investidura, en estas dos sesiones, pues le dan la fuerza suficiente y parece que bajan bastante la fuerza de Sánchez, que ha quedado aletargado, que ha quedado escondido y que ha quedado bastante a merced de ser con todo el respeto, un mercenario que paga, por cierto, con dinero de todos, para que algunos le den el voto y se mantenga en el poder. Él juega con que ellos son los demócratas, los progresistas, todas esas chorradas que dice a diario. Recuerden que cuando gobierna Vox y PP salen violando a las mujeres y todas esas chorradas, en fin, cada uno se lo puede creer. Y Feijóo ha conseguido en estos días reforzarse lo suficiente como para plantearse con ganas ir a una campaña electoral el día 14 de enero. Pero aquí nosotros hacemos una sugerencia, la misma que explicamos ayer. Feijóo se habrá dado cuenta de que ha sido un buen político cuando ha improvisado y ha sido él mismo.
cuando ha seguido las directrices de su equipo, ha patinado de forma brutal. Incluso en el día de ayer, recuerden, la primera parte de su intervención, la que presentaba el programa, fue, un auténtico coñazo, no valió para nada. Y la segunda parte, donde él solo tomaba notas, cierto, que recibía mensajes de su equipo más próximo, porque hay cosas obviamente que uno no lleva en la cabeza, como los regidores que tenía Puente, etcétera, etcétera, todo eso lo iba recibiendo, pero lo iba sincronizando casi en tiempo real y dando una respuesta muy acertada que ha animado mucho a su equipo, a su grupo, ha hecho que Ayuso reconozca hoy que hay candidato, como apartándose, esperando su momento, inteligente Ayuso, y esperando todos a ver qué sucede en esta semana próxima. Porque cada vez hay más idea de que si finalmente, por cualquiera de los argumentos, tanto por las notificaciones fehacientes al rey, porque Llarena desbarata todo el tema, trayéndonos a Puigdemont, hola Puigdemont, como porque el PSOE acabe bloqueando al propio Sánchez, esto nos llevaría a unas elecciones. Aquí hay un escenario muy interesante, obviamente, que es si iría Sánchez o no, si ha fracasado, que eso es otra historia que no hablaremos hoy. Pero imaginemos que fuera Sánchez. Está claro que Feijóo se ha reforzado, pero se ha reforzado, y eso creo que estarán todos de acuerdo, si mantiene la línea de estos 2 días. Si vuelve a ser el Feijóo aburrido, que sigue el guión de un equipo nefasto de colaboradores, pues seguramente acabaría fuera. Pero si acaba arrancando, y para arrancar lo primero que debe hacer Feijóo, entendemos, si hay convocatoria electoral, es cambiar las listas, cambiar su núcleo principal de asesores. Si quieren lo nombran gobernador civil, a Bendodo, yo que sé, alguna cosa, si piensan que tienen que hacerle algún favor, pero quitarlos del medio porque lo único que han hecho es estorbar a Feijóo. Y hoy vuelven a surgir voces diciendo que ese acercamiento a Vox es obviamente a la izquierdista, y desde algunos periodistas que la verdad no sabemos a qué juegan o qué dejan de jugar, hablaremos al final del programa también de algunos otros, pero que parece que no entienden la realidad. Decía acertadamente alguien estos días que unas elecciones se ganan cuando puedes gobernar. Era una crítica Feijóo en el sentido que ha ganado, sí, pero si no puedes gobernar no vale para nada. Y si tienes que ganar para gobernar, has de contar con Vox. Te puede gustar más o menos. Yo creo que si hiciéramos un ranking entre Feijóo y yo, vamos a decirlo así de claro, solamente me gustaría menos Vox a mí que a Feijóo, vamos a decirlo así de claro también. Pero somos conscientes de que lo que no puedes insultar es a tu potencial socio, al potencial que te va a dar los votos y al potencial que encima no quiere participar en el gobierno. Y eso es lo que hemos visto estos 2 días, y es lo que no habíamos visto en toda la campaña electoral. Alguien le aconsejó a Feijóo que Vox era la peste, y nosotros insistimos en algo muy claro. Si pones, ya no hablamos de los líderes, a los votantes de Vox y a los votantes de Bildu, es que no hay color, quienes son unos auténticos fascistas, antidemócratas y todo lo que quieran añadir. Y obviamente hablamos de los de Bildu. Si pones en esa lista seguramente a Esquerra y a Junts, y al PNV en este caso, seguramente el PNV y Junts, son mucho más ultraderecha de lo que pueda ser Vox. Feijóo ha hecho algo bueno, se ha quitado complejos estos días. Ha visto que, que puede gobernar en unas nuevas elecciones, que la ha cagado en las elecciones anteriores. Veremos si recapacita en los próximos días. Y a todo eso, hoy Feijóo ha cargado contra el PNV, le tenía ganas al PNV, pero en el fondo también está explicando cosas básicas, y es que el PNV,
con esa política extraña, recordemos esa frase de Feijóo ayer, de que si Junts y el PNV van a gobernar con la política económica de Podemos, bueno, Podemos no, que ya no existe, bueno, quedan 5 y vete yo usted a saber, y la realidad es que el PNV se está quedando en una posición muy débil, porque no solo muchos de sus votantes no entienden lo que está haciendo, sino que ha quedado en evidencia y en ridículo en la jornada de hoy. Se han enfadado, allá ellos, tienen una cara de mala hostia, ya no hablamos de los otros, los de Bildu, que ha dicho una cosa muy interesante Feijóo que parece copiada de nuestro programa, y no porque nos oiga, que Feijóo sabemos que no nos oye, que va a dormir muy temprano, pero que es cierta, que nosotros también decimos que Bildu es un partido que, oiga, le vota a la gente, pues tiene todos los derechos de estar en el Congreso, eso mismo ha dicho Feijóo, pero lo que no, de formar parte de ningún gobierno, y eso también lo decimos aquí. Cordón sanitario, a nosotros nos parece excesivo, porque si al final la gente vota, pues la gente vota. Pero sí que es cierto de que, a diferencia de otros partidos que creen que no deberían estar, nosotros pensamos que si hay gente, y lo decimos con todo el respeto, tarados que votan a Bildu, oiga, pues, ¿qué quieren hacer? Esto es la democracia, hasta los tarados tienen que votar. Entonces, oiga, pues tienen sus diputados y tienen su derecho a hablar y a ser escuchados. De ahí a pactar, pues algunos no lo vemos. Y ese movimiento del PNV, esos nervios, pues también están empezando a sentirse en el PSOE. El fracaso de presentar a Óscar Puente, admitido hasta por miembros del Partido Socialista, solo sabían 4 o 5 personas, parece un juego infantil de Sánchez. Y cuando uno hace esos juegos infantiles se acostumbra a ser porque tiene demasiada confianza en sí mismo. Un gran error. Cuando uno se cree excesivamente, el ego le sobrepasa, acostumbra a cometer errores garrafales. Leguina, que recordemos, no es un activo actual del PSOE, ha dicho que le dio asco y cambió de cadera cuando salió Puente, no nos extraña. Y hasta la Chiqui, que también déjala ir, ha dicho que se equivocó con el tema de intentar mezclar a Aznar con el tema del 11M. Admiten desde el entorno socialista que meter al troglodita allí lo único que les ha hecho es restar votos. Porque al final es algo que muchas veces comentamos en este canal, cuando se toman medidas en los partidos, que a algunos les gusta por el ego, hoy mire, he dicho que no, lo que tienen que hacer los partidos es pensar si esa decisión les suma votos o no. Y seamos sinceros, poner a Puente lo que hace es que los más radicales del PSOE se levanten y aplaudan, como hizo el propio Sánchez. Pero alguien que ha estado en el PSOE porque ha pensado, hostia, progresismo, que vienen los taraos estos locos de PP y Vox, que violan niñas y tal. Hombre, esos a lo mejor dudan al ver a un troglodita como representante del Partido Socialista. Y ojo a esos detalles, que al final los carga el diablo, nunca mejor dicho, y confirman esos nervios en el PSOE cada vez más intensos. Y además, tenemos a Junts, pues que ha hecho una cosa esta noche curiosa. Ha agradecido, directamente ha dicho, agradecemos el pago al gobierno por haber sacado al separatismo de la lista de Europol, donde estaba dentro enclavado en el tema de terrorismo. Hombre, agradecer el pago a un gobierno, no sé, pero algunos pensamos que está muy cerca o dentro del tema que podríamos decir incluso de delito. Y el problema de meterse en este follón el señor Sánchez es que parece que no es muy consciente de que no es lo mismo, y a ver si lo explicamos bien esto, ser presidente que ser presidente en funciones. No es lo mismo. Incluso en un caso hipotético de que alguna querella avanzara, no va a tener el mismo tratamiento siendo presidente a siendo presidente en funciones o expresidente. Y estamos hablando de delitos muy graves, porque está comprometiendo al Estado con decisiones simple y llanamente para permanecer en el poder. Algo que, como hemos dicho en más de una ocasión, se ve desde Europa con escándalo, aunque tampoco puedan muchas cosas hacer, y que realmente empieza a confirmar que esos nervios en el PSOE cada vez son más evidentes. Y hoy ha habido unos momentos cuanto menos curiosos. Ha habido 3 incidentes con periodistas
Todos protagonizados por el señor Antolín, el jefe de comunicación del PSOE, del que hemos hablado en alguna ocasión. Un tío listo, no vamos a negarlo, pero que a veces se pasa un poco de listo. Ha pedido a un periodista de OK Diario, ha girado, que borrara un tuit, luego ha borrado y ha puesto un candado. Nos seguimos mutuamente, hay que decirlo, por si no se escucha, que no lo creo, personalmente alguien de su equipo sí, desde hace muchos años, con lo cual podemos ver lo que dice y tal, no ha hecho referencia al tema, donde pedía que quitara un tuit donde criticaba a Puente. Miren, no vamos a justificar al señor Antolín desde aquí, pero sí que vamos a decir una cosa que ayer avanzamos sin citar nombres. Miren, hay periodistas que tienen un nombre en el corrillo, vamos a dejarlo ahí, que sirven, digamos, de correa, nunca mejor dicho, para cuando quieres filtrar algo. Tú les llamas, les envías un mensaje, utilizas a veces, pues, intermediarios, vamos a dejarlo ahí, que les dicen algo y ellos lo venden como una gran exclusiva. Este señor es famoso por exclusivas que nunca suceden, vamos a decirlo así, y que habitualmente vienen del entorno del independentismo o de la Moncloa. Y claro, el señor Antolín, conocedor perfectamente de que es una de sus correas, pues le ha cabreado que saltara hoy. Y lo que era un mensaje privado se ha confundido y lo ha enviado en público. Algo que, por cierto, a todos nos puede pasar, sobre todo a los que van un poco despistados. No es justificar el hecho, pero es en el fondo que tampoco estamos delante de unos santos. Y por cierto, hay más periodistas que hacen esa función, alguno incluso subdirectora de algún diario, que se dedican a eso. Aquí hemos dicho siempre lo mismo. Aquí, por suerte, no conocemos a nadie y no le estamos diciendo vacilando y nos dedicamos simplemente a mirar desde Marte lo que pasa. Y eso nos da un valor añadido, que cuando nos equivocamos nos podemos equivocar, pero podemos justificar nuestro error porque es un error propio. No es un error de ser una correa de transmisión. Luego ha habido el tema del periodista de Voz Populi, que creemos que no es el caso, que ha sido ahí sí un manifiesto error en el calentón del momento. Y luego el tema de Patxi López con el periodista Vito Quiles, que por cierto sacó el título el otro día, vimos, en principio entiendo que del programa de Negre, que en medio del Congreso, recordemos una cosa importante, si hay un periodista acreditado tiene los mismos derechos que cualquier otro, no vamos a decir lo contrario, y donde le ha llamado racista, etcétera, 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 por un comentario que hizo sobre Yamal, me parece que se llama el jugador aquel del Barça, que juega en la selección española y no le ha contestado. Lo que denota eso, primero es las pocas tablas de Patxi López. Nosotros hemos comentado que Patxi López nos empezó a seguir, hicimos un comentario despectivo sobre él y nos dejó de seguir, se enfadó. Debíamos ser interesantes un día y al cabo de una hora ya no lo éramos. En fin, cada uno es lo que es. Y son personajes absurdos. Como recordaba Feijóo, Patxi López lo nombraban presidente del País Vasco porque, entre comillas, era el tonto que iba allí. Recuerden que en su grupo en el País Vasco, y esto creo que es Voz Populi, o sea que no vamos a decir nada nuevo, todo el mundo consideraba que era el tonto del grupo, era el hijo tonto de un líder sindical, que era importante en aquel momento, y no tiene ni estudios ni nada, pero como era el hijo de, pues lo colocaron un poco tipo Yolanda Díaz, imagínense, que es más conocida a nivel de Yolanda Díaz, imagínense el de Patxi López. Ha medrado en la política, solo ha trabajado en la política en toda su vida, sin estudios, sin documentación, gente. Y ahora vamos a lo que diríamos a veces contrainformación, que es muy fácil y muy divertido hacerla saltar. Y verán que en los próximos días, semanas, si esto dura, toda esta gente se le va a hacer saltar, porque van a dejar en evidencia el nivel ínfimo que tiene ahora mismo el Partido Socialista, donde todos son serviles a Sánchez y nadie es capaz de pensar por sí mismo. Y eso a la gente indisciplinada intelectualmente, hemos querido decir a los tontos, pero lo hemos dicho más fino para que se entienda, a lo indisciplinado intelectualmente, pues les pone muy nerviosos. Porque insistimos, al final un gobierno es una fábrica de colocación de gente. Y seamos sinceros, ¿alguien se cree que Irene Montero está luchando por defender los derechos de las mujeres para ser ministra? ¿O está defendiendo
que nadie le va a pagar un sueldo como el que tiene ella y su tropa de amigas en ningún lado. Pues ustedes se creen realmente que en Mercadona, decimos lugares donde ella tendría experiencia, como cajera, etcétera, va a cobrar lo que cobra ahora. En Inditex, empresas punteras. Pues parece que no. Con lo cual están defendiendo su espacio personal. Ojo, que es algo que siempre hay que tener en cuenta, pero es que a ese grupo se empiezan a sumar los Puente, los López, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué harán si no son diputados de aquí 4 años? Y se hunde el Partido Socialista en la miseria. ¿Alguien le va a dar trabajo al señor Puente? ¿Qué currículum tiene el señor López? Ah, el bachiller. Esta gente tiene que engancharse a la política porque no tienen donde caerse muertos. Y en estos días vamos a ver que va a haber un movimiento interesante. Esto lo hemos leído, nadie se piense que lo hemos visto en la bola de cristal. Para que toda esta gente empiece a quedar en evidencia. Y el primero que ha movido pieza, curiosamente, en un error estratégico ha sido Sánchez. Al poner en el escenario a Puente y dar la idea de que ¿qué cojones de gente tiene este partido delante? Y decíamos, el martes que viene estamos en Gijón, el restaurante Le Menir, a las 6 de la tarde, debate, conferencia. Y nos ha pedido, bastante gente nos ha dicho por qué no vamos a diversas ciudades, nos han dicho Málaga, San Sebastián, que recordemos de memoria, Valencia, Bilbao, Coruña, y hemos respondido a todos lo mismo. Digo, nosotros somos en esto muy claros, es decir, nosotros ponemos los medios. Nosotros nos desplazamos a cualquier localidad. También nos dijeron de Las Palmas, por cierto. Cuesta más, pero bueno, para eso están las aportaciones. Bueno, deberían estar. Están en 350 personas, 350 héroes, y en el programa de antes de ayer, que fueron 20 y pico mil, y 22.000 y pico no héroes. Pero bueno, todo el mundo puede escuchar que esto es gratis. Lo único que necesitamos, obviamente, es un lugar donde hacer el debate coloquio. Nosotros pagamos el viaje, lo que tengamos que llegar allá, lo único que obviamente no podemos asumir es un local, porque primero que no conocemos las ciudades, y un poco de la estructura de, oiga, pues mire, lo podemos hacer aquí a las 5 de la tarde, en algún sitio pues nos han invitado a comer, en otros no, vamos a ser así sinceros, porque tampoco lo pedimos, es decir, nos espabilamos a nuestra organización, y a partir de ahí, pues hacemos el debate y la conferencia, lo grabamos nosotros, lo ponemos en internet, y pues con un local, pues miren, se mueve calculamos siempre, entre los que ya han dicho su presencia en Gijón, los que vienen a Palma, entre 15, 20, 25 personas. Aquí no movemos 200 personas, para hacerse una idea. Piensen que si tenemos una media de 15, 20 mil oyentes, pues dividan entre 50 provincias, pues nos da lo que nos da. Somos un programa de culto, que vendrán 15, 20 personas. No necesitamos el estadio del Barça, ni lo buscamos. No vamos a llenar a foros de 300 personas, aparte que no sabríamos qué decir, porque lo que intentamos hacer en estos debates, como verán en el del martes, hacemos una pequeña explicación de cómo pensamos que ahora mismo está el momento de la situación y preguntas-respuestas. Y como pasó en Palma, pues preguntas de todo tipo, desde cómodas, incómodas. Vamos un poco a la transparencia en ese sentido. Con lo cual, invitamos a todo el mundo que considere, oye, mire, yo tengo un local o tengo hasta una tienda donde puedo poner 15 sillas. Oye, ¿lo podemos hacer allí? Pues lo podemos hacer allí. No vamos a ir al Madison Square Garden a hacer conferencias coloquio, porque son lo que son. Y en ese sentido, nos gustaría poder hacer durante este año, esta cuarta temporada, como hemos dicho, esos 10 recorridos. Y piensen que los recursos, los haya o los tengamos que poner nosotros nuevamente, estarán para que eso al final sea una cosa de todos. Martes en Gijón, y nosotros en principio mañana vamos a seguir viendo cómo se desarrolla el tema. Ya les avanzamos que el viernes, salvo algo muy grave, va a haber programa, porque habrá la segunda votación, y en principio estos días van a ser muy intensos, de mañana a tarde y noche. Nosotros vamos a estar aquí explicándolos, nos vamos a despedir ya por hoy, como siempre decimos, simplemente seguimos.